Hola, te voy a enseñar a hacer esta super aplicación para realizar facturas muy parecida a la que tengo hecha en Excel en mi canal, que ya la has podido descargar, pero en este caso la hemos hecho en Google Sheets y con Google Apps Script. En ella puedes guardar facturas, volverlas a buscar más tarde y modificarlas, actualizarlas. Y puedes hacer muchísimas cosas, eliminar una factura. Si yo por ejemplo pongo aquí un número, la busco, que ya la tenía guardada anteriormente, me la coloco aquí en el formato de factura, puedo cambiar cualquier dato, darle a actualizar y automáticamente se me actualiza en los datos que tengo guardados y la podría recuperar más tarde de nuevo. Podemos imprimir la factura, imprimirla en PDF y podemos hacer multitud de cosas. Si quieres aprender cómo se hace todo esto, quédate en este vídeo. Bueno, primeramente te voy a explicar el funcionamiento de esta aplicación. Tenemos una hoja factura, tenemos una hoja donde vamos a guardar los datos de las facturas, o sea, todo el listado de facturas. Tenemos una hoja de artículos donde tenemos el precio del artículo y el impuesto. Y luego tenemos una hoja de clientes de donde vamos a coger los datos de los clientes. Esto es una información que hemos puesto aquí con unos cuadros de texto, que sería la información nuestra de nuestra empresa. El logotipo también se puede cambiar y poner el logotipo nuestro. Y luego en lo que es los datos del cliente hemos hecho una lista desplegable donde podemos elegir el cliente y automáticamente se nos pone aquí la información de este. Tenemos el número de factura y tenemos una función que nos cuenta el número de datos que tenemos aquí y nos añade uno para que el número de facturas siempre sea correlativo. En la campo fecha tenemos la función today para que nos devuelva la fecha actual, pero todo esto se podría modificar en un determinado momento si necesitamos un número específico o una fecha específica. Luego tenemos la tabla, las cantidades, el concepto que sería el artículo, lo seleccionamos de una lista, nos cambia el precio y el impuesto con unas funciones, lo que sería buscar V en Excel, que lo hemos hecho con la función VLOOKUP de Google Sheets, que todo esto lo explicaremos bien cómo se hace. Y luego en el total tendríamos un cálculo de la cantidad por el precio. Todo esto está controlado con funciones if para que si están en blanco, pues también esta se quede en blanco y no estén dando errores. Todos lo que son las funciones VLOOKUP están con una función if para que controle los valores y no nos dé error cuando estén vacíos, ¿vale? Y al final tenemos aquí una sumatoria de toda la columna. Luego tenemos diferentes líneas de impuestos, 1, 2 y 3, que sería el subtotal por el impuesto, y aquí la suma de todo menos la retención, que sería una resta, ¿vale? Que nos lo tienen que quitar del importe total. Luego en estos valores de por aquí, en estas celdas, que sería la F35, 36 y 37, tenemos esta función que nos dice que si la hoja que tenemos al lado, la celda que tenemos al lado está en blanco, pues se me quedan en blanco también. Pero en el caso de que yo ponga aquí una línea, por ejemplo, ya se me calcula todo, me está saliendo un impuesto del 7% y aquí ya me va a salir una línea del 7%, ¿vale? Lo que hemos hecho en estas tres celdas es que si hay valores aquí de los tres impuestos que tenemos aquí puestos, pues nos va a salir una línea aquí. En este caso hemos usado la función SUMIF, que lo que es una especie de sumar si de Excel, y una especie no, es sumar si de Excel. Lo que hace es que si me da 0, pues no aparece en blanco, y si da 0, pues lo que hago es que le pongo el cálculo que hay de los impuestos que haya de ese porcentaje y me los suma. Esto sería básicamente la descripción de la plantilla. Luego tenemos los botones, que los botones simplemente lo que he hecho es crearlos en Excel, porque en Google Sheet no tiene tanta versatilidad para diseñar los botones. Entonces me he ido a Excel, los he creado en Excel, los he copiado, los he metido en este programita que es Paint, que es una porquería de programa, pero que para esto nos soluciona bastante. Lo he copiado, lo he pegado en Paint y luego lo he guardado como una imagen y lo he subido a la hoja de Google Sheets, de forma que le diríamos insertar imagen sobre celdas y
aquí la subiríamos, examinar, y le daríamos el botón y ya lo subiría. Entonces, en este caso he puesto los botones aquí, y una vez que he insertado los botones, lo que he hecho es, en los tres puntitos estos, asignarle una secuencia de comandos, que la secuencia de comandos la tenemos en el código de AppScript, que lo tenemos aquí por otro lado. Pero vamos a ver cómo se monta todo esto. Yo tengo aquí la estructura muy básica, el esqueleto de la aplicación. Aquí, como ven, solo hay estas celdas combinadas con un título, y todo lo demás está escrito a mano. Aquí he puesto una celda con un borde y un número, y todo lo demás simplemente son bordes y textos escritos, que esto no lo voy a explicar porque ya es algo que se supone que todos conocerán si ya quieren intentar hacer algo de AppScript. Lo que sí también deberíamos de hacer un poco es los anchos de las columnas, porque como ven aquí está todo como sin ponerle los anchos, entonces habría que hacerlo más o menos el ancho que tiene la plantilla para que se quede acorde con lo que es la plantilla, que sería esta forma. Entonces le ponemos los anchos más o menos que nosotros necesitamos. Entonces vamos adaptando un poco, cada uno lo irá diseñando como quiera diseñarla, pero los anchos más o menos que deberíamos de tener, la aplicación de todas formas yo se los voy a dejar para que la descarguen o para que hagan una copia, porque al estar en Google Sheet, en mi Google Drive, pues lo que va a hacer es hacerles una copia, y no se preocupen que después les explicaré cómo es el proceso. Bueno, entonces estamos en la hoja de cálculo, y aquí pondríamos el logotipo en insertar imagen sobre celdas, y ya le daríamos a examinar, y el logotipo que tengamos en nuestro ordenador pues lo pegaríamos aquí, que es el que yo he puesto de prueba, lo reducimos, etcétera. No voy a entrar mucho en estos detalles porque entiendo que son cosas muy básicas. Esto también lo tendríamos que ampliar un poquito y hacerlo más o menos en el tamaño que nosotros queramos. Luego insertaríamos unos cuadros de texto, que los cuadros de texto sería también en dibujo. En el menú este de dibujo, insertar dibujo, y insertaríamos un cuadro de texto aquí y le pondríamos pues estas cosas que tenemos aquí, como la información de nuestra empresa. Simplemente pegar, bueno, no lo voy a pegar, pero nosotros lo escribiríamos y ya después ya la pondríamos en esta parte de aquí. Luego en el cliente vamos a hacer una validación de datos para que nos vaya a recoger los clientes que tenemos en la ficha cliente, ¿vale? Para hacer esto nos situamos aquí en la celda esta que está al lado de cliente, y vamos a ir a datos, validación de datos. Esto también lo podríamos haber hecho en el menú insertar, menú desplegable, ¿vale? Que básicamente viene siendo lo mismo, nos inserta directamente la lista desplegable. Entonces aquí tendremos que decirle menú desplegable de un intervalo, ¿vale? ¿Para qué? Para que ahora nosotros aquí en este intervalo se lo vamos a ir a buscar a cliente, ¿vale? Entonces nos ponemos aquí y el intervalo que le vamos a dar es cliente. Esto le tendríamos que dar un número grande de clientes para que nos dé para todos los clientes que nos puedan surgir, aunque también podríamos haber seleccionado la columna o haber grabado un nombre de rango como clientes, pero vamos, que en este caso con el intervalo este nos va a ser más que suficiente. Le damos a aceptar, y si nos vamos aquí a la lista desplegable ya veríamos aquí los dos nombres de clientes que tenemos. En este caso nos ha cogido nombre también, y entonces lo que vamos a hacer es quitarle de aquí del rango la celda A1 y la vamos a poner a 2, y así ya nos cogería solo los nombres de los clientes. Si queremos que no se vea así como con esta forma redondeada de gris, le tendríamos que dar a opciones avanzadas y en flecha. De esta forma, si le damos a hecho, pues se nos va a ver así con una flechita, y solo tendríamos que elegir el cliente. Y entonces una vez que elijamos el cliente, nosotros vamos a aprovechar esta celda y le vamos a hacer un buscar v o un VLOOKUP, que sería, le decíamos igual. Si le ponemos buscar v, pinchamos aquí, posiblemente nos lo coge porque después él nos lo va a traducir a VLOOKUP,
pero sería esta celda que vamos a buscar. ¿Dónde la vamos a buscar? Pues en la base de datos de clientes, que sería todo esto. En este caso le vamos a poner también una lista grande para que en este caso no funcione con todo. Y luego aquí mismo nos ponemos aquí punto y coma la segunda columna del buscar V, porque es la segunda la que queremos. Bueno, en este caso sería la dirección, que sería la 3. Y luego al final le ponemos falso y le damos a Enter. Vale, entonces fíjense que él nos lo ha traducido como si dijéramos a VLOOKUP y los mismos parámetros que el buscar V. Vale, entonces ya esto, clientes, esto lo podríamos poner como referencia absoluta para que ya podamos copiarlo ahora hacia debajo. Y también vamos a poner como referencia absoluta el D8 para que siempre nos vaya a buscar este valor. Entonces ahora le damos hacia abajo así un poco y aquí pues le pondríamos la 4. Aquí nos saldría el código postal, aquí nos saldría la 5, nos saldría la localidad y aquí le pondríamos la 2 para que nos salga el identificador, y todo esto lo tendríamos que poner como así. Vale, entonces cuando yo cambie aquí, pues me van a cambiar los datos de cada cliente. En este caso yo lo que hice en esta aplicación fue que el código postal localidad o la ciudad le hice una concatenación para que me salieran los dos en la misma fila, porque quería el código postal y la localidad en la misma fila. Vale, luego aquí el número de factura le diríamos igual a count, que sería lo mismo que contar, y nos vamos a ir aquí a datos y le vamos a decir de esta columna que me cuente esa columna más 1. Y entonces así lo que vamos a conseguir es que el número de factura siempre nos salga correlativamente. Y en fecha le vamos a decir que es igual a today. Abrimos y cerramos paréntesis y eso nos devuelve la fecha de hoy. Vale, luego aquí en concepto, una validación de datos. Vale, le damos a insertar menú desplegable, le ponemos menú desplegable de un intervalo y pinchamos aquí en el cuadrito y vamos a darle el intervalo de los artículos, es decir, nos vamos aquí y le vamos a dar toda esta lista de artículos cuanto pues según los que preveamos que vamos a necesitar. En este caso tenemos ahí unos cuantos, y luego en opciones avanzadas le vamos a también a poner flecha para que salga de esta forma como una flechita. Entonces le damos a hecho, y entonces aquí cuando despleguemos nos saldría el artículo que vayamos a elegir. La cantidad la pondríamos a mano, el precio vamos a hacer un buscar V, es igual a buscar V, abre paréntesis, esto, punto y coma, lo voy a buscar en artículos, pero en toda esta base de datos o en esta tabla, y le voy a dar para abajo bastante para que me coja unos buenos intervalos de artículos para que pueda meter bastantes artículos. Una vez que ya le dé el intervalo, punto y coma, como el dato que quiero que me devuelva es la segunda, porque es donde está el precio, le pongo punto y coma y falso. Cierro paréntesis, le doy enter y fíjense como él ya nos lo traduce al idioma de Google Sheets. Vale, el impuesto sería igual que esto, entonces vamos a ponerle esto en referencia absoluta para poder copiarlo, y este también en referencia absoluta, y ahora lo podríamos copiar y pegado especial solo fórmula. Vale, aquí me está saliendo 250, pero en realidad aquí hay que poner la columna 3, entonces ya me saldría el impuesto de este artículo, que sería los trapos de limpieza un 3%. Vale, y luego ya el total pues le diríamos igual a este por este, y me daría el total
del importe de esta línea. Vale, en este caso, si quisiéramos para que cuando aquí, por ejemplo, porque si yo tengo la fórmula aquí y aquí no tengo nada, pues si yo no tengo nada aquí, por ejemplo, si esto lo borro, pues aquí me van a salir estos errores. Entonces, para que no me salga eso, yo lo que hago es que le pongo donde haya una fórmula, por ejemplo, esta, le digo if esta celda es igual a comilla, comilla, punto y coma, comilla, comilla. Es decir, si en la celda está en blanco, la pongo esta yo en blanco también. Y si no, que me haga el buscar V. Cierro el paréntesis. Y ahora ya cuando yo quitara esto aquí, en la de precio ya se me queda en blanco. Hasta que elija uno y ya me sale aquí. Bueno, y en la parte de abajo tenemos dos columnas donde tenemos que poner unas formulitas que nos van a servir para reunir las bases imponibles de todos los artículos, es decir, nos van a sumar todos los importes que vayan a uno de los impuestos, al 7, al 21 y al 3, que son los IGIC o los impuestos que hemos situado nosotros aquí. Entonces, aquí tenemos una fórmula que mira si en esta celda no hay nada y entonces no aparece nada, pero si hubiera algo, lo que hace es que me pone este porcentaje. Vale, entonces le voy a quitar la comilla para que se ejecute la fórmula. Entonces me está saliendo un 21% porque aquí hay algo. En el momento que aquí yo le quite la comilla y ya no haya nada, aquí no me aparecería nada. En este caso, en esta fórmula lo que hacemos es como si fuera un sumar sí en Excel, que realmente es la misma fórmula, pero lo que controlamos es si el sumar sí nos devuelve 0, entonces que no me ponga nada aquí, pero si devuelve algo, pues que me ponga el porcentaje este que está aquí. Es decir, que me ponga la suma de los IGIC que están al 21. ¿Vale? Entonces le voy a quitar la comilla y entonces en este caso, como no hay nada al 21, pues no me está devolviendo nada. La siguiente sería lo mismo, pero para el 3, que en este caso le vamos a quitar la comilla para que se haga la fórmula. Y en este caso tampoco nos va a salir nada porque no hay ningún IGIC al 3, ningún impuesto al 3. Es que el IGIC es el impuesto que nosotros tenemos aquí, pero siempre tengo que hablar de impuestos porque esto lo están viendo gente de todos los países. En este caso voy a borrar la comilla de esta y entonces aquí en el 7 sí me va a tener que aparecer algo porque es el artículo que tengo. Si tuviera más artículos, pues me haría la suma de todas las bases imponibles, como estaba en esta hoja que teníamos aquí. Si yo, por ejemplo, busco aquí el número 4, le doy a buscar y me aparece el 4 y aquí hay varios impuestos diferentes y entonces aquí me salen las bases imponibles de los 3 impuestos. Esto lo consigo con la función esta, SUMIF, que lo que le estoy diciendo es súmame de esta columna, perdón, de esta columna, los que tengan el impuesto que está aquí en la línea, súmame los totales. Entonces me suma los totales por cada impuesto. ¿Vale? Con esta fórmula, que es SUMIF, que sería el rango donde vamos a mirar el criterio, luego el criterio, rango donde vamos a mirar el criterio y el intervalo de suma, es decir, donde el rango que vamos a sumar. Y esto nos haría las bases imponibles. Bueno, pues ya a partir de ahora ya nos vamos a meter con lo que es Apps Script, porque vamos a insertar los botones y vamos a meterle el código. Bueno, pues para insertar el código de Apps Script nos vamos a ir aquí a extensiones y vamos a pinchar en Apps Script. Pinchamos ahí y nos carga parte donde están los scripts o los códigos en Google Sheets, que si pinchamos aquí en este iconito nos va a llevar a donde nosotros tenemos todos los proyectos. O sea, yo tengo aquí una serie de proyectos de código que he estado haciendo y el último pues sería este que
que tengo aquí, que es el que acabamos de abrir ahora, que por cierto no le he cambiado la hoja, el título, le voy a poner facturas 2, ¿vale? Entonces, voy a mostrarles cómo vamos a insertar el código. El código lo tengo yo, ya lo voy a seleccionar y lo voy a copiar y lo voy a pegar desde la otra hoja de cálculo. Y ahora vamos a ver un poco cómo se organiza este código, ¿vale? No les voy a enseñar a programar, lo que les voy a enseñar es más o menos, básicamente, qué es lo que tenemos que hacer si queremos modificar algo, ¿vale? Entonces tenemos la función guardar, que la función guardar es cuando tengamos una factura creada y le damos a guardar y se nos va a guardar aquí en la línea de las facturas, ¿vale? Entonces yo voy a guardar el nombre del cliente, el número de factura, la fecha. Esto de aquí no lo voy a guardar porque ya esto lo voy a buscar o lo voy a tener teniendo el nombre del cliente. Y luego tengo que guardar también todas estas celdas. La de precio, impuesto y total no, porque esto los puedo sacar ya con el nombre del artículo. Y entonces lo único que tengo que guardar son las cantidades y los conceptos. Entonces, si nos venimos aquí hacemos unas operaciones que son declarar las variables diciéndole que el nombre de la hoja donde está la factura y el nombre de la hoja donde están los datos, es decir, donde tenemos las facturas guardadas. Y luego aquí en este grupo de código le estamos diciendo en qué celda está lo que queremos guardar, ¿vale? En mi caso es D8, F8, F9. Si nos vamos aquí sería D8, que es esta, F8, F9 y luego aquí sería C15. Vale, en este caso yo he guardado también G34, G36, G39, que sería esta y esta, pero en realidad esto no hace falta guardarlo. Esto lo que pasa es que yo cuando estaba creando todo este proyecto pues hice unas pruebas y guardé esto, pero en principio eso se podría quitar, estas tres se podrían quitar de aquí porque realmente no necesitamos guardarlas, ¿vale? Luego C15 hasta C33, esos sí los tenemos que guardar porque serían C15 hasta C33, sería esto de aquí, y D15 hasta D33, que sería esto de aquí. Esta es la información que vamos a guardar, ¿vale? ¿Y cómo se guarda eso? Pues, como pueden ver aquí en datos, se está guardando aquí alrededor de toda la línea. Aquí tenemos, esto lo podríamos ocultar si lo queremos trabajar con más limpiamente, pero yo lo dejo porque si algún día quiero directamente consultarlo desde aquí, lo puedo consultar, ¿vale? Entonces aquí habría que guardar hasta la celda D33, que sería esta de aquí, D33, y lo estamos guardando en la parte de esta de aquí. Si lo podemos ver aquí, que se va guardando todo por ahí para allá. Entonces, ¿cómo sabe él que lo tiene que guardar aquí? Porque nosotros aquí le vamos a decir que me va a guardar 44, que son todas estas líneas que están aquí, y yo tengo que ponerle el número de las que me va a guardar. En este caso me va a guardar 44, y luego yo también al final le pongo para que se ejecute la función restaurar. En este caso, desde la primera celda, él encuentra la última fila y desde la última fila, en la siguiente fila nos va a guardar de 1 en 1 hasta 44. Es lo que está diciendo con esta línea. Y luego le voy a decir que me ejecute la función restaurar, que la función restaurar ahora se las voy a enseñar, pero también después lo que me hace es, por medio de esto, lanzarme el mensaje de que la factura está guardada. Entonces, si yo me voy aquí, al final tengo la función restaurar, que lo que me hace la función restaurar básicamente es borrarme todas las celdas que he guardado en la función guardar. Simplemente me borra todas estas celdas que yo le estoy diciendo aquí. ¿Para qué? Para que cuando yo guarde, si yo le doy a restaurar, me borra todo y me pone el número de factura nuevo
y la fecha. ¿Por qué? Porque yo aquí le estoy diciendo en restaurar, al final le estoy diciendo que en la celda F8 me ponga la función contar y en la F9 me ponga la función today. Vale, esto sería la función guardar. Luego tenemos la función buscar, que lo que va a hacer es buscarnos una factura en la base de datos. Vale, aquí básicamente lo que dice es el nombre de la hoja donde vamos a buscar el valor para buscarlo en la otra hoja. La celda J5 es la que vamos a buscar, que si nos vamos aquí a la celda J5, pues sería esta de aquí. Vale, esta es la celda donde vamos a buscar el número de factura. ¿Y dónde lo vamos a buscar? Pues en la hoja datos, y va a hacer un repaso de todas las celdas y le va a asignar el valor que está en la hoja datos. Vale, y luego actualizar lo mismo. Actualizar va a coger la celda F8, que en este caso sería el número de aquí, y en función de eso pues lo va a guardar de nuevo en la base de datos en la lista de la factura, y nos va a lanzar el mensaje factura actualizada. Y luego la función eliminar lo que hace es eliminar la factura directamente. Vale, pues aquí están un poco más o menos explicados los pasos, pero vamos que este es el código. Tampoco podemos entrar mucho más en detalle en el código porque sería muy largo el vídeo, ¿vale? Entonces, ¿cómo asignamos estas funciones en la hoja? Pues básicamente con estos botones que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo he hecho yo los botones? Yo básicamente intenté hacerlos aquí en AppScript, pero la verdad que la aplicación para dibujar botones es muy rudimentaria. Entonces lo que hice fue que me vine a la hoja que yo tenía hecha en Excel. Yo en Excel tenía hecha esta hoja que es la misma de facturación, pero en Excel. Y había hecho estos botones que la verdad que Excel sí tiene bastantes cosas más para darle estilo, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, cogí el botón este, lo copié, me fui al Paint, lo pegué y luego lo recorté un poco así más o menos. Luego le di a recortar y esto lo guardé como PNG o JPG. Vale, entonces después lo que hice fue que me vine aquí y le dice insertar imagen sobre celda, examinar, cogí el botón y ya me aparece aquí. Entonces yo lo que hago es que lo reduzco un poco, esto es cuestión de darle un poquito de forma, etcétera. Y una vez que ya lo tengamos colocado donde queramos, tenemos que darle aquí a estos tres puntitos y decirle asignar secuencia de comandos. Vale, en este caso tendríamos que decirle cuál es la función que queremos que se ejecute cuando pinche en el botón, y le vamos a decir guardar. Entonces aquí le pondríamos guardar, hay que ponerlo con las mayúsculas iguales también, le damos a aceptar, y entonces ya cuando yo le dé a guardar no me lo hace. ¿Por qué no me lo está haciendo? Pues muy fácil, porque cuando tengamos un código de esto y terminemos de editarlo, antes de poderlo ejecutar tenemos que darle al disquito este guardar proyecto, y entonces cuando ya le demos ahí, entonces ahora yo ya vengo aquí y ya me hace el guardado. Vale, y si me voy a datos, vale, la primera vez que ejecutemos un script de estos de apps script nos va a pedir que le autoricemos. Entonces le damos a continuar, tenemos que meterle todo este paso es normal porque siempre hay que hacerlo, todo esto que estoy haciendo yo tenemos que darle a permitir para que nos autorice a ejecutar el script este. Vale, entonces todavía no se ha ejecutado por eso. Ahora si le doy ya ahora, pues ya lo normal es que me diga factura guardada y yo me vaya aquí
y está ya la factura guardada, ¿vale? Entonces, esto es básicamente el proceso para insertar los scripts, los botones. Es decir, tú insertas el botón, le das a los 3 puntos, asignar secuencia de comandos, le pones el nombre, luego vamos a repetirlo. A este mismo botón le voy a asignar otro. Le voy a asignar, por ejemplo, buscar. Y le digo aceptar. Y entonces, cuando lo ejecute, en principio tendría que buscarme la número 5, pero como no hay ninguna, pues no me la puede buscar. Entonces, esta sería la forma. Si yo he guardado la número 1, pues si le pongo aquí 1 y le doy a guardar, le doy a buscar, pues ya me buscaría la 1 y me pondría los valores aquí. Pues nada, en principio está todo. Recuerden que les voy a poner el link para descargarse la plantilla en la descripción del vídeo. ¿Dónde es la descripción del vídeo? Pues imagínense en cualquier vídeo de estos, de los de mi canal, normalmente la descripción suele estar aquí, en donde pone mostrar más. Aquí es donde les voy a poner el link para no es para descargarse, sino lo que va a hacer es hacer una copia en su Google Drive, ¿vale? Y tengan en cuenta que cuando entren al enlace les va a salir esto. Lo único que les pido para que se puedan hacer una copia de mi aplicación es que se suscriban al canal de YouTube, porque es una cosa que me ayuda para seguir haciendo tutoriales. Y simplemente les pido eso: cuando le dan a suscribirse al canal y se suscriben, ya se les desbloqueará el enlace y podrán acceder para crear una copia en su Google Drive. Pues muchas gracias y nada más.